Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Un saludo de este ministerio, Comunión Cristiana, Hechos de los Apóstoles, y de su pastor y amigo Alfonso Rivera. Les damos un cordial saludo en este maravilloso día que el Señor nos ha regalado, y esperamos que ustedes, hermanos y hermanas, se encuentren bendecidos allí en sus casas, allí en sus hogares. Sabemos que estamos pasando nuevos días de encierro, pero de todas maneras la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sigue adelante predicándose en todo el mundo. Amén. Vamos en esta hora a orarle al Señor y a pedirle que nos hable a través de ese mensaje maravilloso que Él siempre tiene para nuestra vida. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos has regalado, Señor. Gracias por permitirnos hoy poder despertar, abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día. Hoy, Señor, queremos recibir ese mensaje que tú tienes para tu iglesia, ese mensaje que tú tienes para tus hijos, Señor. Padre, esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra, Padre Santo, que es como una semilla santa, que cuando cae en buena tierra produce fruto agradable a tu nombre, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, a aquellos que en esta hora, Señor, la pueden recibir, y aquellos que más tarde la podrán, Señor, Padre Santo, también recibir, Padre Santo, Señor, allí en sus hogares, a través de este medio, Padre Santo, de las redes sociales. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos en esta hora a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de lo importante que es la palabra de Dios, pero también lo maravilloso que es cuando nosotros obedecemos a esa palabra, porque la palabra de Dios es algo que el mundo no ha entendido aún todavía, que es necesaria, que es el pan de vida que necesita esta humanidad, porque tristemente hoy la humanidad se ocupa más del pan, del alimento físico, de las necesidades que tenemos diario, pero no nos ocupamos de la palabra de Dios. No queremos escuchar la palabra de Dios. El mundo entero tiene tantas ocupaciones, tiene tantas cosas que hacer, pero no tiene el tiempo para recibir esta palabra que es viva, esta palabra que tiene vida y que tiene poder. Dice en la lectura que estamos haciendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo diciéndole a los hermanos en Tesalónica: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. La palabra de Dios, la cual actúa ¿en quién? En nosotros, los creyentes, los que la creemos. Pero mire que él está diciendo que él se da gracias a Dios de que cuando los hermanos en aquella época recibieron esta palabra, la palabra de Dios, estamos en el versículo 13, y que oísteis de nosotros, o sea, de aquellos hombres que predicaban el evangelio, dice que la recibisteis no como palabra de hombres. Amén. Y eso es lo que pasa con el mundo entero. ¿Sí? Que ellos reciben esta palabra y la escuchan, pero ellos la reciben como si fuera palabra de hombres. Ellos no creen que esta es la palabra de Dios.
Él dice aquí, no la recibisteis como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Hermano, qué maravilloso cuando un día tú y yo, nosotros pudimos entender de que esta palabra que hoy se predica en todo el mundo es la palabra de Dios y no la palabra de ningún hombre. Amén. Muchos tal vez se apropian de la palabra. Muchos quizás se aprovechan, hermano, de la palabra y la ponen como si fuera de ellos. O sea, se toman los derechos de autor. Amén. Aquí en el mundo existen derechos de autor. Y esta palabra que nosotros hoy predicamos también tiene derechos de autor. El autor es Jesucristo. Amén. El autor y consumador de la fe, de esta palabra que es maravillosa. Y si el mundo entendiera que esta palabra no es palabra de hombres, sino que esta es la palabra de Dios, ¿cuánta bendición recibirían? ¿Cómo estaría este mundo hoy? 2021 años después de que Cristo murió y resucitó, ¿cómo estaría este mundo hoy? No estaría como está. Estaríamos viviendo en un mundo diferente, en un mundo donde habría paz, verdadera paz, donde habría unidad, donde habría armonía, donde podríamos vivir, hermanos, sin guerra, sin contienda, sin pleitos, sin envidia, sin celos. Hermano, con tantas situaciones como las que se vive hoy en este mundo, con tanta indiferencia el uno para con el otro, con esa falta de misericordia para con el prójimo. ¿Pero por qué? Porque el mundo entero no ha querido creer que esta es la palabra de Dios. Amén. Esta es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder, un poder que nosotros no alcanzamos aún a percibir, un poder maravilloso, un poder que cambia y que transforma la vida del hombre. Por esta palabra hemos sido cambiados miles y millones de hombres y mujeres en todo el mundo. ¿Y cuándo cambió esta palabra en nuestra vida? Cuando un día la recibimos y creímos y confiamos en que esta es la palabra de Dios. Esta palabra es la palabra que cambia y transforma la vida del hombre, que hace al hombre una nueva criatura, como dice la palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación. ¿Cómo? A través de recibir la palabra de Dios, de creerle a la palabra de Dios. Vamos a ver un texto en 2 de Timoteo, pase algunas páginas, 2 de Timoteo 3:16, un texto que es muy conocido por todos, pero que a la verdad necesitamos siempre confiar de que así es. Amén. Vamos a confiar de que este texto es real. En donde 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Y dice la palabra de Dios: toda la escritura, o sea, toda la palabra, es inspirada por Dios. O sea, esta palabra que tú y yo hoy podemos leer, podemos estudiar, que la tenemos en casa. Amén. Que por la misericordia de Dios nosotros hoy tenemos las Biblias en nuestra casa. Hay muchos países donde es pecado, no es prohibido. Es prohibido tener la Biblia. Amén. O sea, muchas personas las meten a la cárcel y aún las pueden quitar la vida si descubren de que tienen la Biblia en sus casas. Pero nosotros hoy que la tenemos en nuestra casa, muchas veces no le damos la importancia que tiene. ¿A qué? A la palabra de Dios, a lo que nosotros hoy llamamos la Biblia, las Escrituras, amén, las Sagradas Escrituras. Y dice el versículo 16 de 2 de Timoteo capítulo 3, dice que toda esta palabra es inspirada por Dios, amén. ¿Cómo te parece? Una palabra que no es inspirada por hombres. Hermano, se han escrito miles y millones y millares de libros en todo el mundo, en el transcurso de esta humanidad. Pero solamente esta palabra, esta, es inspirada por Dios. Amén. Solamente la Biblia, la que tú y yo a veces no queremos leer, porque la verdad esta carne le da pereza, hermano. Tenemos que reconocer que a esta carne le da pereza leer la Biblia. ¿Sí? No le da pereza hacer muchas cosas, pero le da pereza coger la Biblia. Y dice aquí en este versículo que toda esta palabra que nosotros estamos hoy predicando por la misericordia de Dios,
a través de las redes sociales. Le damos gracias a Dios por ellas, porque la verdad, pues, en este encierro, nuevamente que tenemos acá en Colombia y en Medellín en especial, entonces, ¿qué pasa? Que podemos predicarla, y podemos predicar esta palabra que es inspirada por Dios, el Dios creador, el Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar, el dueño de todo lo que existe, el dueño de tu vida y de mi vida, el dador de la vida, es el inspirador de esta palabra. Qué bueno que nosotros pudiéramos amar tanto a Dios y amar tanto a su palabra, que quisiéramos continuamente estudiarla, que quisiéramos continuamente escudriñarla. Amén. La palabra dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y déjame decirte, hermano y hermana, amigo y amiga, que en esta hora estás conectado, esta palabra trae salvación al hombre y a la mujer que la cree. Amén. Solamente, hermano, a través de esta palabra conocemos a Jesucristo. Amén. Y a través del conocimiento de Jesucristo podemos llegar, hermano, a recibir el regalo maravilloso de la salvación, de la vida eterna, en lo cual un día podremos llegar, si le recibimos, amén, a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Pero ¿cómo nosotros vinimos a creer en Jesucristo? Cuando nos predicaron esta palabra. Déjame decirte que no fue porque alguien nos dijo algo de su corazón, nos dijo una palabra de Él. No, es esta palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, el Evangelio de Dios, el que puede cambiar y transformar la vida de los hombres, la vida de los hombres y de las mujeres, amén, que la creen y que la reciben. Qué maravilloso que usted, amigo y amiga, que se conecta en esta hora, y aún hermanos y hermanas que están en esta hora conectados, puedan entender de que esta es la palabra de Dios. No es una palabra de hombres. Tristemente, muchos han dejado de creer y de confiar porque, hermano, creen que esta palabra la escribió un hombre, que esto fue escrito por hombres, y realmente, si vamos a decirlo de alguna manera, esta palabra fue escrita por hombres, amén, pero inspirados por el Espíritu Santo, amén, hombres y mujeres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso dice que la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura. No hay nada en la Escritura que no haya sido inspirado por Dios. Si usted lee con detenimiento este versículo, hermano y hermana, se va a dar cuenta que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué maravilloso! Que esta palabra, que es inspirada por Dios, hoy está siendo predicada en todos los lugares de la tierra, en todos los países del mundo, hermano, aunque esté prohibido, hermano, de alguna forma se predica este evangelio. Así sea a escondidas, así sea regalándose porciones de la palabra, hermano, de alguna manera se esconden, hermano. La iglesia, hermano, no deja de reunirse a pesar de que es difícil en muchos lugares. Lo hacen en cuevas subterráneas y se congregan. Hermano, se envían, hermano, porciones de la palabra. Hermano, la declaran, la confiesan, porque muchos ya se la han aprendido, ya la tienen en su memoria. Qué bueno que nosotros pudiéramos aprender muchos versículos de memoria, porque quizá un día cuando no tengamos este libro a la mano, que algún día prohíban tener este libro, nosotros podamos tener esa palabra guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, porque esta palabra, hermano, nos va a dar vida. Amén. Esta palabra, hermano, nos va a fortalecer. Esta palabra nos va a levantar, nos va a restaurar, nos va a sanar. Hermano, cuántas situaciones hemos vivido, por cuántas situaciones hemos pasado, y hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, que esa palabra nos fortalece, hermano. Nos fortalece cuando estamos pasando por momentos y situaciones difíciles. Yo no sé qué situación estarás tú pasando hoy, hermano y hermana, o amigo que estás escuchando esta palabra. Tal vez situaciones bien difíciles, adversidades. Mira, el mundo entero todavía está pasando esta pandemia, pero esta palabra hoy
puede fortalecer tu vida. Esta palabra hoy puede ministrar a nuestra vida si la recibimos como lo que es, no como la palabra de un hombre, sino como la palabra de Dios. Esa palabra que ha sido inspirada por Dios, que ha sido escrita por hombres inspirados por Dios. Para que esta palabra hoy, todavía 2021 años después, todavía pueda seguir siendo predicada. Para que esta palabra pueda seguir haciendo la obra de Dios, a pesar de que ha pasado tanto tiempo. Muchos dicen que esta palabra es anticuada. No es anticuada. Esta palabra, hermano, dice el Señor que nunca dejará de ser. Que esta palabra es la misma de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Porque cielo y tierra, hermano, cielo y tierra pasarán. Pero estas palabras, inspiradas por Dios, nunca pasarán. Tristemente, desde que la palabra llegó a la humanidad, los hombres hemos sido desobedientes. No hemos sido atentos a esta palabra. Y vamos a leer en Hebreos 13, en Hebreos 3:16, por favor. Perdón, Hebreos 3:12. Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Vamos a leer atentamente, esté atento ahí en su casa, no se deje distraer por nada, para que recibamos esta palabra de Dios. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Miren lo que está diciendo. Somos hechos participantes de Cristo, pero con tal, hermano y hermana, de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Como dicen las Escrituras, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y aquí lo estamos leyendo. Dice el versículo 15, estamos leyendo Hebreos capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y cuál fue la provocación, hermano? La provocación fue allí en el desierto. Cuando Israel estaba siendo guiado por Moisés, allí en el desierto, aquellos hombres y mujeres que salieron de la esclavitud de Egipto, renegaron de la palabra de Dios. Amén. Renegaron contra Moisés. Se enojaron porque ellos querían, hermano, vivir en un paraíso, pero realmente habían salido de la esclavitud. Caminaban por un desierto, pero con una promesa que no la había hecho ningún hombre, una promesa que la hizo el mismo Dios, de que ellos entrarían a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Había una promesa, pero había que pasar un desierto. Pero ellos no querían, hermano. Habían salido de ser esclavos, maltratados, donde aguantaban hambre, donde eran golpeados, donde eran humillados, despreciados. Y en el desierto el Señor empieza a guiarlos a través de Moisés y ellos empiezan, hermano, a quejarse porque había necesidades. Pues lógicamente que en un desierto van a haber necesidades. Cuando nosotros pasamos por desiertos es porque estamos necesitados de algo, porque algo nos falta, porque tenemos una necesidad. ¿Y a quién venimos cuando estamos pasando por un desierto? A la presencia de Dios. Ellos necesitaban tener una comunión con Dios, pero ellos solamente estaban buscando los beneficios que Dios da, como tristemente pasa hoy en todo el mundo, que el hombre de pronto decide buscar de Dios o la mujer decide buscar de Dios solamente porque tiene una necesidad. ¿Una necesidad qué? Material, no una necesidad espiritual. La mayoría de las necesidades de los hombres tristemente piensan que son materiales, pero hay muchas situaciones y muchas necesidades espirituales, las cuales nosotros debemos entender que existen y que son reales. ¿Cuántas personas pasan por depresión? ¿Cuántas personas pasan por temor, por miedo? ¿Cuántas personas viven con incertidumbre? ¿Por qué? Porque tienen un vacío en su corazón, porque no tienen seguridad, porque no tienen confianza. Y Dios proveyó esta palabra que es viva y eficaz, que es inspirada por Dios, que es útil para nosotros los hombres y mujeres que la recibimos, que la creemos, y a veces, hermano, no queremos estudiarla, no queremos recibirla, no tenemos tiempo para ella. Mira lo que sigue diciendo el versículo 16 del capítulo 3 de Hebreos. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron?
Hay una pregunta, un signo de interrogación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído qué? Esta palabra le provocaron. ¿A quién provocaron? A Dios. Provocaron al dueño de todo, hermano, al creador de todo lo que existe. Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto? Hermano, todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? Hermano, 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. 40 años estuvo el pueblo de Israel en un desierto, hermano, pero estaban siendo guiados por el mismo Dios a través de su siervo. Estaban siendo guiados por Dios a través de Moisés. En un desierto árido, sí, en un desierto donde había calor, sí, pero Dios había prometido que iba a estar con ellos cuando los sacó de la esclavitud. Amén. Cuando Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos, Él prometió que Él los iba a llevar a una tierra prometida, pero antes tendrían que pasar un desierto. El Señor necesitaba procesar a ese pueblo. El Señor necesitaba depurar a ese pueblo para saber quiénes verdaderamente eran los que le querían seguir a Él, o solamente los que le querían buscar por panes y por peces, buscarle por cosas materiales. Y en este desierto, estos hombres y mujeres, después de haber salido de la esclavitud, renegaron. Y dice el versículo 17, y con quienes estuvo disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Muchos pecaron porque renegaron contra Dios. Muchos de los que salieron de la esclavitud de Egipto, un día allí en el desierto, tal vez cuando llevaban 10, 15 o 20 años, empezaron a morir. Muchos morían. ¿Por qué? Porque muchos solamente se quejaban de Dios. Muchos renegaban contra Moisés, que era el líder que Dios había puesto para guiar esta multitud. Porque déjame decirte que eran aproximadamente 2 millones de personas las que Moisés estaba guiando por el desierto. Sin embargo, Dios, siendo tan maravilloso y tan misericordioso, hermano, se acuerda de este pueblo y, hermano, y les envía codornices, les envía maná del cielo, les saca agua de una peña, de una piedra, brotó agua allá en el desierto para que ellos bebieran, porque ellos vivían quejándose todos los días, de por una cosa o por otra, porque tenían una necesidad o porque tenían otra necesidad. Usted me dirá, pastor, pero qué gente tan dura, qué gente tan mala, ¿cómo es posible que reniegan contra Dios solamente porque tienen necesidades? Pero tú y yo tenemos que pensar de que nosotros somos también esas personas que muchas veces renegamos contra Dios, ¿sí? Nos airamos contra Dios, nos apartamos de Dios, porque no nos concede las peticiones que le hacemos, porque todos los días tenemos necesidades. Si no nos falta una cosa, nos puede faltar otra. Si no queremos una cosa, queremos la otra. Siempre queremos más, porque los seres humanos somos así. Siempre queremos más. Tenemos un Dios que nos da, un Dios que nos provee, un Dios que nos bendice, pero nosotros nunca estamos contentos con lo que Él nos da. Siempre queremos algo más. Pero el Señor ha prometido alimento, sustento y abrigo para su iglesia, para sus hijos, para aquellos que le aman, para aquellos que le creen, para aquellos que le hemos recibido. El Señor dice que nosotros, teniendo sustento y abrigo, deberíamos estar contentos con esto. Pero sin embargo nosotros, tristemente, muchas veces queremos más. Y viendo el mundo con todos sus beneficios que tiene, con todo lo que ofrece el mundo, a veces, hermanos, sentimos deseos, como los tienen los hombres del mundo, de las mismas cosas que desean los hombres que no conocen a Dios. A veces a nosotros también nos vienen esos mismos deseos, cuando nosotros debemos entender de que nosotros ya tenemos lo más grande. El Hijo de Dios, la mujer de Dios, el hombre de Dios y la mujer de Dios ya tienen lo más grande, que es la presencia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, morando con nosotros en nuestros corazones. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Hoy nosotros somos portadores de lo que el mundo no puede tener. El mundo puede tener carros, aviones, edificios, fincas, puede tener islas completas, hermano, pero no tienen la presencia de Dios en sus corazones. No tienen la paz de Dios. ¿Por qué no pueden tener la paz de Dios? Porque no han conocido a Jesucristo. Y Jesucristo fue el único que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da, porque el mundo no da paz. El único que da paz, hermano y hermana, amigo y amiga, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor y Salvador de nuestras almas.
Entonces tú hoy puedes entender de que esta palabra que un día tú y yo recibimos es la palabra que necesitamos todos los días para seguir permaneciendo firmes, constantes, creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a crecer si tristemente muchas veces no la escudriñamos, si muchas veces no la estudiamos, si nosotros no la valoramos como lo que es? Como la palabra de Dios. La palabra de Dios. No se te olvide, no es la palabra de un pastor, no es la palabra de un predicador, no es la palabra de ningún hombre, es la palabra de Dios que es útil, hermano, para instruir, para enseñar, lo acabamos de leer, para redarguir y para corregir. Amén. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que lo leímos hace un momento, dice que esta palabra es útil para enseñar. Hermano, y necesitamos ser enseñados en la palabra, ser instruidos en las escrituras. Dice que para redarguir, claro que a través de esta palabra el Señor nos corrige, a través de esta palabra el Señor nos exhorta, nos dice lo que está bien y lo que está mal. Tristemente, a muchas personas no les gusta que nadie les diga que están haciendo algo mal. Y Dios todos los días nos tiene que decir a nosotros, aun siendo cristianos y siendo creyentes, el Señor nos tiene que decir que está bien y que está mal, ¿o no? Porque nosotros, hermano, somos como difíciles. Los hombres, los seres humanos, y aún conociendo de Cristo, siendo aún cristianos, somos seres difíciles. Y el Señor muchas veces tiene que venir con su palabra, hermano, a corregirnos, a instruirnos, a llevarnos a reflexión, porque a veces nos queremos desviar. Hermano, esta carne todos los días se quiere desviar. Yo no sé la tuya, pero la mía. Todos los días esta carne me quiere incitar para que yo me aparte del Dios vivo. Y yo lo que le he pedido a Dios es que no permita jamás que yo me aparte de Él. Que antes de que yo me aparte de Él, mejor me corte de este mundo, porque yo quiero estar con Él. Que me corte antes de que me aparte y que me lleve con Él. Porque, hermano, ¿de qué sirve estar en este mundo? ¿De qué sirve vivir en esta tierra sin la presencia de Dios morando en nuestros corazones? Sin la presencia de Dios en nuestra vida. Tú y yo hoy le necesitamos. El mundo entero hoy le necesita, pero tristemente no quieren conocer de Él. Solamente quieren buscar los beneficios de Dios, pero no quieren tener una relación con Dios. Una relación con Dios se tiene a través de las Escrituras, a través de la palabra. Mira lo que está diciendo Hebreos, que el Señor estuvo disgustado 40 años con aquellas personas que salieron de Israel. De Egipto, con el pueblo de Israel que salió de la esclavitud. Y dice que estuvieron 40 años en el desierto. Y tristemente 40 años renegando, 40 años, hermano, buscando las cosas que querían, saciar sus propios deseos, pero no adorando a Dios, no siendo agradecidos con Dios. Hermano, falta de gratitud, ¿o no? Falta de gratitud. Dios saca a un pueblo de la esclavitud y le promete una tierra que se llama la tierra de Canaán, la tierra prometida. Los lleva por el desierto para que pueda llegar a esa tierra, y mientras que los lleva por ese desierto, los alimenta con maná del cielo, oiga, comida que cae del cielo, aunque aquí los hombres en la tierra decimos que nada cae del cielo, pero hermano, si Dios quiere que caiga del cielo, cae del cielo, y nuestras bendiciones vienen de allá. Amén. Nuestras bendiciones vienen del cielo. Él es el que bendice nuestra vida y nos bendice todos los días. Amén. Cuando dicen que del cielo nada te caerá, eso es para los incrédulos, pero a nosotros todo nos cae del cielo. Todas sus bendiciones todos los días, hermano, son derramadas abundantemente sobre la iglesia de Jesucristo, sobre aquellos que le amamos. Y aún el Señor es tan misericordioso que también tiene compasión de aquellos que no le aman, de aquellos que se burlan de Él, de aquellos que no le quieren creer. Todavía tiene misericordia, hermano. Para nosotros los hijos se llaman bendiciones, pero para la gente del mundo se llama misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque ellos, hermano, todavía no pueden recibir esas bendiciones que Dios tiene para ellos, porque ellos simplemente todavía no han creído en Él. Todavía no han querido recibirle, no han querido abrir la puerta de su corazón, no han querido aceptarlo como su Señor y Salvador personal. Vamos al versículo 18 de Hebreos capítulo 3 y dice: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. A causa de incredulidad. Míralo. Yo quiero que, no sé si tú tienes tu Biblia en la casa. Si no la tienes, hermano, puedes buscarla. Pero yo quiero que tú entiendas esto, o después cuando termine el mensaje vuelves y lo repasas. Pero mira que el Señor está diciendo que este pueblo que salió de la esclavitud de Egipto
rumbo a la tierra prometida, muchos, la mayoría de ellos, hermano, gran mayoría, no pudieron entrar. ¿A causa de qué? De su incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? Hermano, la incredulidad es dudar, es no creer. La incredulidad es falta de fe. La fe es creer. La fe es tener convicción. La fe es tener certeza. ¿Y certeza de qué? De que nosotros hoy somos hijos de Dios. De que hoy nosotros somos creación de Dios, pero que también le pertenecemos a Él. Estamos hoy en las manos de Dios. Él es nuestro dueño. Él es nuestro Señor. Y de que pase lo que pase, nosotros estamos con Él todos los días. Todos los días. Como dijo el salmista, una cosa yo le he pedido al Señor, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la presencia de Jehová, en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su templo. Mira qué maravilloso estar en la presencia de Dios. Sin embargo, este pueblo sabía que el Señor los guiaba con una nube en el día para que no les diera calor, para que el sol no los quemara, hermano, para que el sol no les tostara la piel en el desierto. El Señor enviaba una nube que cubría, hermano, las 2 millones de personas. Amén. Oiga, esa nube era tan grande que refrescaba, que daba sombra a 2 millones de personas en el desierto. Había una columna de fuego que en las noches alumbraba, pero allá arriba, no era aquí en la tierra, era una columna de fuego que se hacía allá en el firmamento para alumbrar de noche a ese pueblo en el desierto, para guiarlo. Amén. Tenían también a Moisés, que los guiaba, que les daba la palabra de Dios, porque Moisés era el siervo, el líder que Dios escogió, y a través de Moisés Dios le hablaba a ese pueblo. Pero ese pueblo no quería escuchar la voz de Moisés, ese pueblo no quería escuchar la voz de Dios, porque si no escuchaban a Moisés, tampoco iban a escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios solamente, hermano, venía por la boca de Moisés en aquel momento. En ese desierto Dios dijo, yo hablaré cara a cara con Moisés mi siervo, y él les va a decir a ustedes lo que yo quiero que hagan. Hoy el Señor también, hermano, 2020 años, hermano, después de que Cristo muere y resucita, nos está hablando a través de su bendita y santa palabra. ¿Y cómo nos habla? Cuando nosotros la escudriñamos, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros la cogemos en nuestra casa y decimos, yo quiero comer este alimento, yo quiero entender esta palabra. Señor, yo quiero que tú me enseñes y que me reveles esas cosas grandes y ocultas que están en esta palabra, porque esta palabra es viva y esta palabra es espíritu. Así que si nosotros, hermano, queremos recibirla, el Señor nos la va a revelar. Pero si no queremos, el Señor no nos va a obligar nunca, hermano. Jamás el Señor va a obligar a ningún hombre y a ninguna mujer a que estudie la palabra de Dios, ni siquiera que la escuche. Hoy la estamos escuchando y le doy gracias a Dios por los que están conectados y por los que también lo van a ver más adelante el video. Pero, hermano, necesitamos siempre tener esa hambre, esa sed de la palabra de Dios. Mire qué triste que estas personas que salieron de la esclavitud de Egipto, que el Señor los hace libres, hermano, eran esclavos. Un esclavo no pasa bueno, un esclavo no vive bueno, un esclavo pasa hambre, ¿sí? Sed, pasa maltratos, humillaciones, desprecios, hermano. Un esclavo no vive bueno, un esclavo vive encadenado, le ponen cadenas, lo atan, hermano. Y el Señor los sacó de la esclavitud para que fueran a la tierra prometida, pero en el camino a la tierra prometida fueron renegando, fueron murmurando contra Moisés. Fueron, hermano, sintiéndose cada vez más inconformes con lo que Dios les estaba ofreciendo. Y muchos de ellos perecieron en el desierto y no pudieron llegar a la tierra prometida. Nosotros también un día fuimos esclavos del pecado. Un día nosotros éramos esclavos de los vicios, de los deleites de la carne, de las cosas pasajeras de este mundo. Éramos esclavos. Por naturaleza éramos hijos de desobediencia. Y el enemigo nos tenía atrapados, nos tenía encadenados, así como este pueblo estaba encadenado y esclavizado en Egipto. Nosotros fuimos sacados de ese Egipto espiritual. Nosotros fuimos sacados, hermano, del fango, del pozo de la desesperación. Un día cuando estábamos, hermano, viviendo una vida de amargura, de tristeza, de desesperanza, hermano. Cuando nosotros no teníamos, hermano, ninguna esperanza en nuestra vida, viene Jesucristo, hermano, y se presenta en nuestra vida
a través de su bendita palabra. ¿Y por qué te digo que se presentó a través de su palabra? Porque alguien nos predicó este glorioso evangelio de Jesucristo. Alguien nos predicó esta poderosa palabra y esa palabra golpeó a la puerta de nuestro corazón, hermano. Golpeó nuestra vida y sentimos la necesidad de abrirle la puerta a Jesús, de entender que Él nos estaba llamando. Nos estaba llamando, ¿cómo? A través de su palabra. Utilizando un hombre, sí, utilizando una mujer, utilizando una persona, porque Dios utiliza hombres y mujeres para predicar esta palabra en todo el mundo. Entonces, cuando alguien te predicó el evangelio hace 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, fue Jesucristo mismo quien llegó a tu vida a tocar la puerta de tu corazón con su palabra. Y nosotros, gracias a Dios, entendimos que Él estaba tocando. Entendimos que necesitábamos de Él por esta palabra que nos fue predicada. Amén. Por eso lo importante es que hoy nosotros entendamos de que necesitamos de esta palabra. Hermano y hermana, necesitamos todos los días de la palabra de Dios. Yo no sé cada cuánto tú te alimentas de la palabra. Yo sí podría decir cada cuánto tú te alimentas de la comida material, porque yo también soy humano y como. Entonces yo podría decir, yo desayuno, almuerzo y como. Y eso pues que diciendo no más que 3 comidas, cuando nosotros a veces comemos hasta 6 comiditas al día nomás, porque nos gusta el desayuno, la media mañana, el almuerzo, el algo, la comida y la merienda. Nos gusta mucho comer. Entonces nosotros comemos mucho ese alimento material, ¿sí? Pero cada cuánto comemos el alimento espiritual. Tú te puedes preguntar en esta hora, hermano y hermana, y amigo y amiga, ¿cada cuánto tú tienes un encuentro con la palabra de Dios? ¿Solamente cada 8 días cuando vamos al servicio, a la iglesia? ¿Solamente cada 8 días cuando vamos a escuchar el mensaje allí en la congregación? Me parece que es muy poco ese alimento. Ese alimento cada 8 días no nos llena. Ponte a pensar que nosotros comiéramos una comida cada 8 días. Hermano, ¿cómo nos mantendríamos? Sinceramente, ¿debilitados? ¿Sí? ¿Mareados? ¿Sin fuerzas? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no estaríamos bien nutridos. Estaríamos, hermano, desnutridos, para decirlo de alguna manera. Y hay muchos, tristemente, desnutridos espiritualmente porque no se alimentan a través de la palabra de Dios. El Señor dijo en su palabra, allí en la tentación del desierto, cuando Satanás vino a tentarle, oiga, y Él le respondió con la palabra, oiga, Él le respondió con esta palabra. Es tan poderosa la palabra que el mismo Señor Jesucristo la utilizó para debatir, para combatir lo que le estaba trayendo el enemigo, para rechazar las tentaciones que Satanás le estaba trayendo. El mismo Señor Jesucristo utilizó las Escrituras. Y el Señor Jesucristo, Él le dijo, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Imagínate la tentación del diablo. O sea, tú necesitas comer, tú necesitas alimentarte de comida material, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús, utilizando las Escrituras, le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y déjame decirte de que ese libro que tú tienes en tus manos ahora, de que ese libro que tal vez tú tienes abierto en el Salmo 91 allí en tu casa, ya todo empolvado, esa página toda amarilla ya de tener la Biblia abierta hace 10, 15 o 20 años ahí en un atril, empolvándose la Biblia allá en el Salmo 91 o en otro salmo. ¿Sí? Esa palabra es la palabra de Dios. Esa es la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no solamente nosotros vamos a vivir, hermano, de alimento material. Hermano, cuando dicen que va a haber un encierro, los supermercados se llenan, se abarrotan. Hermano, no cabe la gente, porque la gente quiere llevar comida para su casa. La gente quiere estar abastecida para 2, 3, 4 días, una semana, porque van a encerrar, hermano, y no se va a poder salir a las calles. Pero la gente se abastece de ese alimento material, de ese alimento que uno lo come y después va a la letrina, como dice la palabra de Dios. ¿Sí? Que no es lo que sale, lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina. Amén. Porque lo que el hombre come, después, hermano, va a la letrina. Amén. Entonces nosotros necesitamos entender, hermano, que así como uno se abastece de alimento material, ¿sí? Hermano, vamos a mercar y eso, hermano, eso es una canasta grande o un carro lleno, 2 carros llenos allá en el supermercado, porque hay necesidad de esa comida. Pero qué tal que nosotros
nos abasteciéramos de esta palabra todos los días? ¿Qué tal que tú y yo nos abasteciéramos, hermano, y nos recargáramos continuamente con esta palabra? Que esta palabra fuera el alimento que nosotros continuamente deseáramos. Hermano, seríamos grandemente bendecidos. Yo te voy a decir, hermano, que seríamos hombres y mujeres, hermano, con un poder de Dios en nuestras vidas, glorioso. Donde podríamos, hermano, orar por los enfermos y sanarían. Donde podríamos, hermano, clamar a Dios, hermano, y Él inmediatamente daría su respuesta. Hermano, el Señor haría milagros, señales y prodigios a través de nuestra vida. Solamente si nosotros amáramos más su palabra, si nosotros estudiáramos más esa palabra, si nosotros la deseáramos más que el alimento material. Perdón. Vamos a mirar aquí en el capítulo 4 ya de Hebreos. Dice, capítulo 4, versículo 1 del libro de Hebreos. Dice, temamos pues, oiga, temamos. Habla de temor. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos. Oiga, a nosotros como a ellos, a los de Israel, se les anunció la buena nueva. Así también se le dice en las Escrituras, las buenas nuevas. Y buenas nuevas significa, hermano, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo significa la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? De que Jesucristo, el Salvador, vino a este mundo. Amén. Ese Evangelio, esa buena noticia que se ha predicado, hermano, siempre es que Jesucristo vino a este mundo para salvarnos y no a unos cuantos, vino para salvar a toda la humanidad. Tristemente, muchos no quieren, tristemente muchos están ocupados, están entretenidos, pero nosotros los que hemos creído, hoy podemos tener certeza y convicción de que por gracia somos salvos. Hermano, por la misericordia de Dios, tú y yo hoy somos salvos porque un día le creímos a la palabra de Dios, porque un día le creímos a Jesucristo y lo recibimos como Señor y Salvador personal. Pero mire que aquí está diciendo, hermano, temamos, seamos temerosos de Dios, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Ojo con esto, hermano y hermana, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ojo, hermano, mira, estamos oyendo la palabra. Y aquí dice que a ellos, a los de Israel, cuando estaban en el desierto, no les aprovechó nada esa palabra porque no iba acompañada, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hoy tú y yo la estamos oyendo. Yo también la estoy oyendo, mira. Yo estoy predicando, pero la estoy oyendo. El Señor está hablando a través de mi boca y estoy oyendo la palabra de Dios. Tú la estás oyendo. Pero mira que dice que no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Hermano, esta palabra necesita ir acompañada de fe. Pastor, ¿y cómo es que esta palabra esté acompañada de fe? Que esta palabra tú creas siempre, que la estudies, de que es la palabra de Dios, de que tú siempre que la escudriñas creas y sientas que Dios te está hablando. Hermano, cuando tú y yo estamos estudiando la palabra, es Dios mismo hablando a nuestra vida. Es Dios mismo dándonos instrucción, es capacitándonos, es enseñándonos lo que Él quiere que hagamos, cómo quiere que vivamos. El Señor a través de la palabra nos está enseñando qué quiere que nosotros hagamos y cómo quiere que sea nuestra vida mientras que estamos en esta tierra. Amén. Por eso es importante la palabra, porque si yo no me alimento de ella, yo no sé cómo voy a vivir. Yo voy a vivir de cualquier manera. Yo voy a hacer lo que a mí me parece. No, y el cristiano ya no se rige ni se guía por lo que a él le parece. Hoy el cristiano se rige por lo que Dios dice que hay que hacer. Y lo que Dios dice que hay que hacer, lo dice a través de su bendita y santa palabra. Amén. Ahora estamos entendiendo. Es a través de su palabra que nosotros podemos entender cuál es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros hoy, los que nos llamamos cristianos, los que nos llamamos creyentes, los que nos llamamos hijos de Dios, podamos vivir de esa manera, vivir a la manera de Dios y no a nuestra manera, porque a nuestra manera, hermano, es carnal. Hermano, cuando el hombre vive a su manera, hermano, no puede agradar a Dios. Hermano, cuando el hombre y la mujer vive como a él le parece, jamás podrá agradar a Dios. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es fe?
Es creer que esta que estamos hoy predicando, esa que tú estás allí teniendo en tus manos, que tú la llevas a la iglesia los domingos, que esa es la palabra de Dios. Eso es fe. Pero sin fe en la palabra es imposible agradar a Dios. Hermano, ¿de qué sirve escuchar la palabra si yo no creo en ella? ¿De qué sirve, hermano, yo recibir un mensaje de 1 hora o de 2 horas y yo no creer que esa es la palabra de Dios? Y yo no permitirle a esa palabra que cambie mi vida. Hermano, es que esta palabra, hermano, quiere cambiar tu vida. Esta palabra viene a nosotros para transformarnos, para hacernos libres. Hermano, la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad está en el Evangelio de Jesucristo, está en la palabra de Dios. Y a través de esa palabra, hermano, nosotros somos libres, hermano, del pecado, de las cadenas, de las ataduras, hermano, todo aquello que nos esclaviza, hermano, y que nos hace, hermano, la vida miserable. Hermano, déjame decirte que el pecado le hace la vida al hombre y a la mujer miserable. Porque, hermano, cuando uno está sin Dios, se siente abatido, se siente derrotado, se siente acabado. Hermano, cuando uno no tiene a Dios en su vida, es esclavo del pecado, es esclavo del diablo, es esclavo de la carne. Hermano, y el enemigo no te va a hacer bien. Hermano y hermana, el enemigo no vino para hacernos bien a nosotros. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que nosotros hoy tuviéramos una vida y una vida en abundancia. Una vida de libertad, una vida de paz, una vida de gozo. Una vida, hermano, donde nosotros podemos sentir que vale la pena despertar cada mañana. Que nosotros podamos decir, Señor, qué maravilloso, que hoy me desperté nuevamente para seguir caminando contigo, para seguir teniendo esta relación contigo, esta relación de padre y de hijo, porque somos hijos de Dios. Qué bueno que hoy me pude despertar, Señor, para que tú me sigas enseñando, para que tú me sigas revelando tus propósitos, para que tú me sigas guiando por el camino que conduce a tu divina presencia. Eso es lo que pasa cuando uno tiene la palabra de Dios, cuando uno le cree a Dios, cuando uno le obedece a Dios, que la vida cobra sentido. Hermano, la vida cobra sentido, es en las manos de Dios. El enemigo nos quita las ganas de vivir. Tristemente el enemigo, hermano, ha hecho que muchas personas se quiten la vida. Yo no sé si a usted le han contado, yo sé que sí, pero hago la pregunta irónicamente. Pero todos hemos sabido de que muchas personas, aún famosas, con mucho dinero, con millones de dólares quizás, hermano, con cuentas llenas de dinero, se han quitado la vida. ¿Sabes por qué? Porque el vacío en el corazón del hombre no lo puede llenar el dinero. El vacío del corazón del hombre solamente lo puede llenar Jesucristo. Y nosotros hoy lo tenemos. Por gracia, por misericordia, tú y yo hemos recibido a Jesucristo. Entonces, ¿por qué no hemos de amar su palabra? ¿Por qué no hemos de amar las Escrituras? ¿Por qué hemos de despreciar, hermano, como hizo el pueblo de Israel cuando despreció esta palabra? Ese pueblo pereció en el desierto. Ese pueblo, hermano, muchos murieron en el desierto porque no creyeron a la palabra de Dios. Aquí dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. ¿Y cuál incredulidad? Lo que acabamos de leer, que dice que esta palabra que fue anunciada no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermano, se necesita fe. Hermana, se necesita fe. Yo no sé si tú tomas la palabra de hoy como algo rutinario. No sé si hoy tú ves la palabra como un libro, como lo dice que lo ve ese hombre que le dicen el Papa, que le dicen que él dice que va a cambiar la Biblia. Hermano, él podrá cambiar lo que quiera, pero la palabra de Dios nunca la podrá cambiar, porque la palabra de Dios ya está dada. La palabra de Dios, hermano, no es el libro que él tiene allá ni que nosotros tenemos acá. Es la palabra de Dios, es espiritual, que nosotros la tenemos escrita en este libro, sí, que se llama la Biblia, pero Dios ya dio su palabra. Y esa palabra es incambiable, esa palabra es inquebrantable, esa palabra es inmarchitable, esa palabra, hermano, permanece para siempre. Por eso él lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero se necesita, hermano, que tú y yo que estamos escuchando esta palabra y que la habremos de seguir escuchando, si es que Dios lo permite y no partimos hoy. Amén. Si es que Dios lo permite y podemos volver a tener otra oportunidad de escuchar esta palabra o de escudriñarla. Hermano, entonces necesitamos, hermano, que si nosotros lo vamos a seguir haciendo, lo hagamos con fe. Hermano, con fe. Hermano, tristemente mucha gente va a la congregación y solamente va a cumplir una rutina. Yo voy para el culto. Sí, yo voy a ir es que me da pena con el pastor que ya llevo 2 semanas que no voy. Me da pena que no me vean. No, hermano, no le dé pena del hombre. Si a usted no le da pena de Dios, no le dé pena del hombre.
A nosotros nos debería dar vergüenza es con Dios, que nosotros tomamos las cosas de Dios a veces muy a la ligera. Dios está esperando, hermano, de nosotros sinceridad, honestidad, transparencia, hermano. Que nosotros sí amamos las cosas de Dios, que nosotros amamos lo que Él ama y que aborrecemos lo que Él aborrece. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que tú ames todo lo que a Él le agrada, todo lo que es bueno, todo lo que Él tiene para nosotros es bueno, que nosotros amemos lo que Él ama, pero que también, hermano, aborrezcamos lo que Dios aborrece. Y Dios aborrece el pecado, y Dios aborrece la tibieza, Dios aborrece la mediocridad, Dios aborrece la hipocresía, Dios aborrece la falsedad, Dios aborrece la mentira, hermano. Pero Dios ama, hermano, aquellos, hermano, que hemos aprendido a valorar esa obra maravillosa de su Hijo en la cruz del Calvario. Dios ama a aquellos que tenemos presente de que por ese sacrificio hoy estamos en pie, que por ese sacrificio de Jesucristo hace 2000 años, hoy nosotros tenemos una nueva vida, hoy tenemos una vida de libertad, hermano, una vida, hermano, que vale la pena vivirla, que no nos avergonzamos de predicar este evangelio, hermano, porque el cristiano ya no se avergüenza de predicar la palabra de Dios. Hermano, para mí estar en este momento predicando la palabra de Dios, hermano, es un privilegio, es la misericordia de Dios permitirme a mí, un hombre de carne, hermano, que todavía tengo debilidades y faltas, hermano, permitirme predicar su palabra, es la misericordia de Dios. Y qué bueno que todos nosotros pudiéramos decirle, Señor, yo también quiero predicar tu palabra. Tengo tantos familiares que no te conocen, tengo amigos que no te conocen, tengo compañeros de trabajo que no te conocen. Hay tantas personas, Señor, que no saben de ti, y yo que conozco tu palabra, no me atrevo a compartirla con nadie, ni aun con mi propia familia que se está perdiendo. ¿Cuántos tienen los padres que no conocen del Evangelio? Tienen los hijos que no conocen del Evangelio, tienen hermanos de sangre que no conocen del Evangelio, tienen un vecino en el primer piso, en el segundo piso, en el frente, al lado, a la izquierda, a la derecha, que no conocen del Evangelio y tampoco le han predicado la palabra. Qué bueno que tú y yo le dijéramos, Señor, yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero que esta palabra, Señor, salga por mi boca para que bendiga a otros, para que sea de provecho para otros. Eso es lo que Dios quiere. Hermano, si tú y yo amamos esta palabra y creemos que en verdad es lo que es, como leímos al principio, la palabra de Dios, entonces que la podamos predicar, que la podamos compartir, que se la podamos llevar a otros, porque Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ah? Que nosotros lleváramos esta palabra, hermano, a donde quiera que vayamos. Esa es la invitación que el Señor nos hace en esta hora. Entonces mira que estos hombres no creyeron a la palabra de Dios, porque no la acompañaron con fe. Hermano, si yo leo la palabra y si yo oigo la palabra y no tengo fe, hermano, de nada me sirve. De nada sirve la palabra si no va acompañada de fe. Aquí le está diciendo, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Vamos al versículo 12 del mismo capítulo 4 de Hebreos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra que estamos escuchando hoy tiene el poder, hermano, de abrirnos los ojos del entendimiento. Tiene el poder, hermano, de discernir nuestros pensamientos. Amén. La palabra, hermano, de Dios, a través de la palabra se disciernen nuestros pensamientos. Pero dice, hermano, que esta palabra es viva y es eficaz. ¿Y sabe para quién es eficaz? Para aquellos que la reciben, para aquellos que la creen, para aquellos que la recibimos y la ponemos por obra. Esta palabra sí es viva y es eficaz. Porque déjame decirte que esta palabra es viva, porque esta palabra habla, hermano, habla. En este momento me está hablando a mí. Y yo sé que te está hablando a ti, hermano y hermana, y a todos aquellos que la habrán de oír. Esta palabra nos está hablando. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que nos está hablando la palabra? Es lo que tú y yo debemos preguntarnos en esta hora. ¿Qué voy a hacer yo con esta palabra que estoy escuchando en esta hora? ¿Qué voy a hacer con esta palabra que el Señor me está entregando a mí en este momento? ¿Para qué la estoy recibiendo? Simplemente para que me entre por un oído y ya. Mano, mi abuelita nos decía unas palabras cuando yo estaba niño. Me decía, usted le entró por un oído y le salió por el otro oído. Como yo era tan canzoncito. Y me regañaban mucho. Entonces mi abuelita me decía, es que usted le entró por un oído y le salió por otro. Pero hermano, ¿será que pasa con las escrituras así hoy con nosotros también? ¿Será que pasa con la palabra de Dios que nosotros la oímos y nos entra por un oído y nos sale por otro? Hermano, que no sea así como me decía mi abuelita a mí. Porque realmente, si es así, esa palabra no va a tener provecho en nuestra vida.
esa palabra, hermano, no va a hacer nada en nuestra vida. Esa palabra no nos va a nutrir, no nos va a alimentar, no nos va a fortalecer, no nos va a edificar, no nos va a consolar. Hermano, y la palabra de Dios, hermano, tiene poder para cambiar, transformar la vida del hombre y la mujer que le cree a Dios, que la recibe con fe, hermano, acompañada de fe. Que si tú solamente hoy cogiste este poquito que estás escuchando en este momento, vas a ser bendecido. Es que no cojas la palabra y la oigas simplemente, porque Dios dice que Él no está buscando oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. No ser solamente oidores, sino hacedores de ella. Y eso es lo que a Dios le agrada. No el que la oye, sino el que la pone por obra. Que tú y yo podamos decir, Señor, yo quiero poner por obra tu palabra. Señor, yo voy a poner por obra, yo la voy a obedecer. Ponerla por obra es obedecerla. Señor, yo voy a obedecer. Si tú dices que esto es pecado, es pecado. Si tú dices, Señor, que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, entonces yo no quiero ser un borracho. Señor, si tú dices que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos, yo no quiero ser un ladrón. Señor, si tú dices que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos, yo no quiero ser un fornicario. Señor, si tú dices que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos, yo no quiero ser un adúltero, Señor. Padre, dile, Padre, yo no quiero vivir en contra, Señor, de tu palabra. Yo quiero vivir en armonía con tu palabra. Cuando tú y yo estamos en armonía con la palabra, estaremos en armonía con Dios. Cuando tú y yo obedecemos a la palabra de Dios, le estamos obedeciendo al mismo Dios. Qué importante que tú y yo hoy podamos retener esto. Mire, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pero también dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, y ha sido eficaz para millones de hombres en todo el mundo. Hermano y hermana, ha sido eficaz para millones de mujeres también en todo el mundo. Porque yo sé que esta palabra no es en vano. Que Dios ha traído esta palabra durante tantos años ha traído esta palabra que muchos han sido cambiados. Miles y millones de hombres en toda la tierra, en todo el mundo, han sido cambiados y transformados por la palabra de Dios. Muchos que la oyeron con fe, que la creyeron, que la recibieron como lo que es, como la palabra de Dios, y le dieron el valor real. Hermano, hay que darle a la palabra el valor real que tiene. Yo no sé cuál será tu tesoro. Yo no sé tú a qué le das valor en este mundo. ¿A qué le das valor en esta vida? A tu familia, a tu casa, a tus bienes materiales. Pero si tú le dieras el valor que tiene la palabra de Dios, si tú le dieras el valor verdaderamente a la palabra de Dios, tú y yo viviríamos una vida, hermano, llena de paz, una vida llena de gozo, una vida llena de libertad, hermano. Una vida llena, hermano, del amor de Dios. Podríamos amar a los demás. Cuando un hombre y una mujer está lleno de la palabra de Dios y obedece a la palabra de Dios, ama a su prójimo. No pelea con su prójimo, no aborrece a su prójimo. Le ayuda, tiene misericordia, tiene compasión de los demás, porque está poniendo por obra la palabra de Dios, porque le está creyendo la palabra de Dios, porque quiere ser obediente a esa palabra maravillosa. Qué bueno que tú y yo hoy podamos entender este mensaje, de que tú y yo tenemos que entender de que tenemos esa bendición de tener la palabra de Dios en nuestras casas, de tener la Biblia, hermano, las escrituras a la mano. Algunos la tienen en el celular, no importa, pero qué bueno que la pueda tener en el libro también. ¿Sí me entiendes? Lo importante es que tú estudies la palabra de Dios, que tú la escudriñes, pero que tú le creas a la palabra. Hermano, que le creas. Dios no está buscando hombres que crean en Él. Dios está buscando hombres y mujeres que le creamos a Él, que le creamos a Él. Y si le creemos a la palabra, le estamos creyendo a Él. Amén. Mira qué fácil es, hermano. No es complicado. Si tú le crees a la palabra, le estás creyendo a Dios. Y si tú le crees a Dios, le crees a su palabra. ¿Y qué haces? La obedeces, la pones por obra. Todos los días, hermano. ¿Cada cuánto hay que poner por obra la palabra, pastor? ¿Cada 8 días? ¿Los domingos? No. Todos los días de tu vida. Amén. El Señor dice que esta palabra hay que estudiarla de día y de noche. Bienaventurado el hombre, hermano, que estudia, que medita en su ley de día y de noche. Dice que será bienaventurado, hermano, serás bienaventurada, serás bienaventurado. Seremos bienaventurados aquellos que meditamos en su ley, o sea, en su palabra de día y de noche. ¿Sabe cómo dice que seremos? Como árbol plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mira que el Señor dice que si nosotros meditamos en su palabra, en su ley, en las escrituras, en el evangelio, como tú le quieras decir, de día y de noche,
hermano, seremos bendecidos. Seremos como ese árbol, hermano, que está plantado junto a un riachuelo, hermano, que esa agua, hermano, ese árbol la puede absorber a través de sus raíces y mantener sus hojas siempre verdes. Ser un árbol que está siempre bonito, sí, que no está seco, sino que está frondoso, que da frutos. Ese árbol puede dar fruto, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque está junto a aguas de corriente. Y déjame decirte que esa agua de corriente es la palabra de Dios. Si tú y yo, hermano, nos alimentamos de la palabra de Dios, podemos mantenernos siempre firmes, constantes, creciendo en la fe. Amén. Y dice que todo lo que hace, prosperará. Si tú y yo queremos prosperar, hermano y hermana, amigo y amiga, ya para terminar, si tú y yo queremos prosperar en la vida espiritual, no estoy hablando del mundo, no estoy hablando en bienes materiales, no estoy hablando de la prosperidad que hablan los predicadores de hoy en día, que no hablan sino de esa falsa doctrina de la prosperidad. No estoy hablando de la prosperidad de cosas materiales, de cosas perecederas. Yo estoy hablando de la prosperidad espiritual. Amén. Que esa es la que nosotros necesitamos. Porque en el cielo no van a entrar, hermano, las cosas materiales. Amén. Porque en el cielo no van a entrar las cosas de este mundo, hermano. Las cosas pasajeras. Al cielo van a entrar las cosas eternas. Amén. Y si tú y yo un día, hermano, queremos estar en la presencia de Dios, tenemos que, hermano, que entender de que esta palabra es la palabra que nos va a llevar a la presencia de Dios. Esta palabra, hermano, tenemos que ponerla por obra todos los días, hermano, todos los días. Porque todos los días viene el tentador. Porque todos los días vienen tentaciones. Porque todos los días vienen situaciones difíciles. Porque todos los días viene el enemigo, hermano, a atacar nuestra vida, atacar nuestra mente, a traernos pensamientos, hermano, de debilidad, pensamientos, hermano, de derrota, de fracaso, de terror, de miedo. No, hermano, la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para quién? Para aquellos que le creemos. ¿Y para aquellos de qué? Que obedecemos a su bendita y santa palabra. Así que, hermanos y hermanas, este es el mensaje que Dios ha traído hoy para su iglesia, para sus hijos, para todos aquellos que le creemos, para todos aquellos que creemos que esta es la palabra de Dios y que estamos dispuestos, hermano, a ponerla por obra. Esta palabra debe ir acompañada con fe. Que tú hoy hayas recibido esta palabra con fe. Es mi deseo. Invito a todos los hermanos para que en esta hora oremos y podamos quedar despedidos. Tenemos igualmente servicios en la congregación el día miércoles. Estamos en evangelismo a las 2 de la tarde. Salimos a predicar en las calles. Por la misericordia de Dios, es un privilegio, hermano. Si algunas personas se quieren anexar a este grupo de evangelismo, estamos saliendo los días miércoles a las 2 de la tarde y luego tenemos un pequeño servicio en la congregación de 6 a 7 de la noche. Nos reunimos y compartimos el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Amén. Y así, hermano, van a seguir siendo los servicios y mientras que, hermano, podamos, lo vamos a hacer presencial. Y si no podemos presencial, lo vamos a hacer a través de las redes sociales, pero no vamos a dejar de predicar el poderoso evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor. Gracias que en esta hora, Señor, tú has hablado a nuestra vida, que tú nos has exhortado, Señor, que tú nos has edificado, pero que también nos has consolado con tu bendita palabra. Padre Santo, Señor, yo te pido, Señor, que esta palabra quede sellada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, haya caído en buena tierra en nuestro corazón para que podamos dar ese fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. Padre, yo bendigo a mis hermanos que se pudieron conectar, bendigo a aquellos que no se pudieron conectar por algún motivo, pero también bendigo a aquellos que no se quisieron conectar. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que los fortalezcas, los afirmes y los establezcas, Señor. Que les des entendimiento, que les des sabiduría, que los llenes cada día más y más del conocimiento, de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Padre, yo bendigo la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, Padre. Padre, yo bendigo los hombres y mujeres que han sido lavados por la sangre preciosa de tu Hijo amado. Yo te pido que los guardes del mal, que los guardes del maligno, Señor, que seas tu escudo alrededor de ellos, que siempre estés, Señor, con ellos donde quiera que ellos vayan, Padre. Padre, derrama una bendición esta mañana sobre sus vidas. Úngeles con aceite, Señor,
que su vida esté rebosante de tu presencia y que ellos cada día puedan amar la palabra, que ellos cada día puedan escudriñar las escrituras y ponerlas por obra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, amigo y amiga, que Dios te bendiga en esta hora y recuerda que estamos siempre dispuestos para seguir predicando el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones.